¿Alguna vez se han preguntado cómo una pequeña ciudad-estado casi insignificante llegó a crear un sistema de leyes tan poderoso que incluso milenios después sigue siendo el pilar de nuestros propios códigos legales? Bueno, ese es el increíble viaje del derecho romano. Estamos hablando de una odisea de más de 1300 años que, literalmente, le dio forma al mundo. Acompáñenme a descubrir cómo esos orígenes tan humildes dieron paso a un derecho universal que resuena y muy fuerte hasta el día de hoy. Pero a ver, seamos honestos. ¿Por qué dedicarle tiempo a un derecho tan antiguo en plena era digital? ¿No es acaso un conocimiento obsoleto? ¿Un simple dato histórico que no tiene ninguna utilidad práctica para un profesional del derecho en el siglo XXI? La verdad es que es una pregunta muy válida, y la respuesta, créanme, puede que lo sorprenda. Y es que la respuesta es contundente. No es un derecho muerto, para nada. Es, en esencia, el ADN de nuestras propias leyes. Estudiarlo no es como hacer arqueología jurídica, para nada. Es más bien como entender el código fuente de nuestro sistema legal. Cada vez que hablamos de contratos, de propiedad o de justicia, estamos sin darnos cuenta usando conceptos que se forjaron en Roma. Para poder entender bien esta evolución, vamos a seguir su historia paso a paso. Veremos cómo fue que pasó de ser una simple costumbre a un código escrito, cómo se tuvo que expandir y flexibilizar con el crecimiento de Roma, su momento de esplendor en la llamada Edad de Oro, el gigantesco esfuerzo de codificación y por último su legado, ese que perdura hasta hoy. Los historiadores, para hacerlo más sencillo, suelen dividir esta larguísima historia en 4 grandes etapas. Primero, tenemos una infancia, una fundación marcada por la costumbre. Luego, un desarrollo explosivo durante la República. Después, el apogeo, la perfección técnica bajo el Principado. Y finalmente, la era de la codificación, que lo que buscaba era preservar todo ese conocimiento acumulado. Así que, empecemos por el principio. En los primerísimos siglos de Roma, el derecho no estaba en ningún libro, ni mucho menos en códigos. Estaba íntimamente ligado a la religión y sobre todo a la tradición. Imaginen esto. En la Roma primitiva, la ley no estaba en el papel, sino en la memoria colectiva. La mores maiorum, o las costumbres de los antepasados, era la única fuente de derecho. Eran reglas no escritas sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, y se transmitían oralmente, de padres a hijos. El derecho era, literalmente, la tradición en acción. Y de repente, ¡pum!, ocurre una auténtica revolución, la ley de las 12 tablas. Por primerísima vez, las leyes se graban en bronce y se exhiben en el foro, a la vista de todos. Esto fue un cambio radical, un antes y un después. El derecho dejó de ser un secreto que guardaba la élite para convertirse en un bien público, conocido y predecible para todos los ciudadanos. Con la llegada de la República, Roma explota. Se convierte en una potencia mediterránea y, claro, su antiguo derecho, que estaba pensado para una comunidad pequeña de agricultores, pues se queda corto. El comercio, la conquista, todo exigía un sistema legal mucho más ágil y sofisticado. Y es aquí donde vemos el genio práctico de los romanos en su máxima expresión. Nace el jus honorarium. Resulta que los pretores, que eran como los jueces de la época, no podían cambiar la ley, pero encontraron una forma muy inteligente de rodearla. A través de sus edictos, creaban soluciones nuevas para casos que el viejo derecho, el jus civile, ya no podía resolver. No lo eliminaban, sino que lo ayudaban, suplían o corregían, haciendo la justicia mucho más flexible y sobre todo más equitativa. Durante la República, la ley ya no tenía una sola voz. El poder se diversificó. Teníamos las leyes que salían de las asambleas populares, los plebiscitos, los importantísimos edictos de los magistrados, las opiniones de los expertos, los jurisconsultos y, por supuesto, la costumbre, que nunca dejó de tener su peso. Era un sistema jurídico polifónico, lleno de vida y en constante evolución. Entramos ahora en la época del Imperio, y con ella en la mismísima edad de oro del derecho romano. Este es el famoso periodo clásico, donde la jurisprudencia se convierte en una ciencia de una finura y una sofisticación que francamente no se han vuelto a ver. Es el cénit absoluto de la creatividad jurídica romana. El paso de la República al Imperio lo cambia absolutamente todo. El poder de hacer las leyes que antes estaba en manos del pueblo, poco a poco se va concentrando en una sola figura, el emperador. Y aunque las viejas instituciones republicanas se mantuvieron por un tiempo, eran más que nada una fachada. El verdadero poder legislativo pasó al Senado, que estaba controlado por el emperador, y finalmente a él y solo a él. Y la herramienta legislativa por excelencia del emperador fueron las constituciones imperiales.
Básicamente, cualquier decisión del príncipe tenía fuerza de ley. Con el tiempo, esta se convirtió en la fuente casi única del derecho, reemplazando a todo lo demás, a los senadoconsultos y por supuesto a las ya desaparecidas leyes comiciales. Este poder imperial se manifestaba de varias formas. Pensemos en los edicta como leyes de aplicación general para todo el mundo. Los decreta eran como las sentencias de un tribunal supremo, dictadas por el propio emperador, que sentaban precedente. Y los rescripta eran respuestas a consultas legales que, al venir del emperador, adquirían fuerza de ley. Con estos instrumentos, la voluntad del emperador se convertía en la ley de todo el imperio. Y así llegamos al Bajo Imperio. La gran era de la innovación ha terminado. Ahora el desafío es completamente otro. ¿Cómo se puede manejar el gigantesco y desordenado legado de 1000 años de producción jurídica? La prioridad ya no era crear, sino preservar y, sobre todo, organizar. Tratemos de imaginar la escena. 1000 años de leyes, edictos, opiniones de juristas, decretos imperiales, una montaña de textos, de papiros, de volúmenes, muchas veces contradictorios entre sí. El derecho era, en palabras de la época, un verdadero caos. Para cualquier juez o abogado era una tarea titánica simplemente saber cuál era la ley que se tenía que aplicar. El reto era, pues, colosal. ¿Cómo se le pone orden a un milenio de caos legal? ¿Cómo se destila toda esa masa de información para crear un sistema coherente? La respuesta llegaría con un emperador que tenía una ambición a la altura de semejante desafío: Justiniano. La solución de Justiniano fue una obra legislativa que no tenía precedentes. El Corpus Juris Civilis se componía de 4 grandes partes. El Códex, que reunió las constituciones imperiales. El Digesto, que era la parte más grande e importante, y que compiló la jurisprudencia de los grandes juristas clásicos. Las instituciones, que funcionaban como un manual para la enseñanza. Y las novelas, que recogieron las nuevas leyes del propio Justiniano. Esta compilación, en definitiva, preservó el derecho romano para toda la posteridad. Pero ojo, que la historia no termina con la caída de Roma. De hecho, es justo ahí donde comienza la segunda vida del derecho romano. Su legado no quedó enterrado bajo las ruinas del imperio, para nada. Se convirtió en la semilla de los sistemas jurídicos del futuro. Y este es el punto clave. El derecho romano trascendió a la civilización que lo creó. Su lógica, su sentido de la equidad y su sofisticación técnica eran un tesoro demasiado grande como para ser olvidado. Se convirtió, por así decirlo, en la cantera de la que se sacaron las piedras para construir los nuevos edificios legales de toda Europa. Su camino, de hecho, se dividió en 2. En Oriente, la obra de Justiniano fue la ley del Imperio Bizantino durante siglos. En Occidente, sobrevivió gracias a un principio fascinante, la personalidad de las leyes, donde cada pueblo era juzgado según su propio derecho. Y luego, en el siglo XI, fue redescubierto en las universidades, se estudió con un fervor increíble y se convirtió en el jus comune, el derecho común de toda Europa, inspirando códigos tan importantes como el de Napoleón. Y así, llegamos a hoy. Cualquier estudiante de derecho puede verlo claramente. Cuando estudia contratos, propiedad, obligaciones o herencias, está dialogando directamente con los juristas romanos. Los problemas que ellos resolvieron y las categorías que crearon son, en esencia, las mismas que todavía hoy forman el esqueleto de nuestro derecho civil. Hemos visto cómo el derecho de una pequeña aldea se transformó en un sistema universal que logró unificar a todo un imperio. Su historia es la de una increíble capacidad de adaptación y de sofisticación. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si Roma logró crear un lenguaje jurídico común para su mundo tan diverso, ¿qué nos enseña su evolución sobre cómo podemos afrontar los desafíos legales de nuestra propia era globalizada?